Punche kachun waynakuna imaynallan kashankichis. Kunan punchaymi yachasunchis reqsinakusun. Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a aprender conociéndonos. Ya hemos aprendido lo que son saludos, despedidas, ¿no es cierto? Los saludos eran allin punche y kachun, allin suka kachun, allin tuta kachun. Y despedidas, tupananchiscama, asnihcama, pajarincama, minchacama. Ya aprendido todo eso, ahora vamos a aprender a conocernos con preguntas usuales. Iman sutiki. En esta clase vamos a trabajar lo que es Iman sutiki. La próxima clase, Maipin tianki. Entonces, como ven, el título dice Rexi Nakusun. Nos conoceremos acá. Casi ustedes van a traducir, nos conoceremos. Iman sutiki. Acasito le van a poner la traducción, ¿cuál es tu nombre? Acasito me lo van a poner, ¿cuál es tu nombre? Muy bien, ejercicio 1. Ayimpuncha y cachu. Buenos días, ya sabemos saludar, ¿no es cierto? Buenos días. Hinallata cachun campapas. Igualmente para ti. Iman sutiki. ¿Cuál es tu nombre? Sutika Wankar. Campari. Mi nombre es Wankar. Y de ti, ya saben que Campari es y de ti. No se olviden. Sutika Amaru. Le está respondiendo que su nombre es Amaru. Mi nombre es Amaru. Casi me lo van a traducir. Y se despide Pakarinkama. Hasta mañana. Pakarinkama. Hasta mañana. Lo van a traducir acá abajito. Estamos combinando saludos, la pregunta usual y despedida. Deben de practicar en casa lo que son saludos, despedidas y la pregunta usual que hoy día estamos trabajando. Yancana, ejercicio. En el ejercicio del libro número 2, estamos trabajando el libro número 2, página 16. A ver, dice Yancana, 15 kabarichikunata qelqay. Ahora tú vas a trabajar 3 ejercicios, ¿ya? Este es el primer ejercicio. Muy bien, siempre tenemos que empezar con los saludos. Con cualquiera de los saludos. Allin punche cachun, allin suka cachun, allin tuta cachun. Ustedes pueden poner cualquiera de los 3. La respuesta es jinallata cachun, campajpas. Ya está escrito el campajpas. Su traducción acá abajito, buenos días o buenas tardes, buenas noches, igualmente para ti. Muy bien, acá viene. Iman, sutiki. ¿Cuál es tu nombre? Acá abajito lo van a traducir. Sutika, mi nombre es, ¿qué nombre le van a poner? Julio. Julio. Campari, mi nombre es Julio. Y de ti, la traducción aquí. Sutika, André. O el nombre que ustedes deseen lo van a poner. Entonces acaba de decir, mi nombre es André, ¿no es cierto? Mi nombre es André. Ustedes van a poner las diferentes despedidas que hemos aprendido. Pueden poner Minchacama hasta pasado mañana. Pueden poner hasta Joquillacama hasta el otro mes. Sabemos varias despedidas y eso es lo que debemos de combinar. ¿Cuántos ejercicios? Este es el primer ejercicio de la página 16, pero el trabajo en sí es hasta la página 16, 17 y 18. 17, ¿no? 17. El ejercicio 2 y 3. A ver, Allimpunchay, Cachun, puede ser buenos días, su traducción aquí. En la 2, Ginellatas Cachun Campaspas, igualmente para ti. Ahí viene Iman Sutiki, ¿cuál es tu nombre? Sutika, como es un niño o una niña, lo pueden dibujar en este cuadrito de acá, lo van a dibujar ustedes acá, o lo pueden pegar ahí, ese cuadrito blanco, pueden dibujar una carita de una persona para que pueda responder el nombre, ¿no es cierto? Campari va a decir, y de ti, y de ti. Sutika, acá el amiguito va a responder su nombre, cuál será su nombre, acá sí te le van a poner.
Mi nombre es el nombre que le han puesto. Acá las despedidas, ¿no es cierto? Minchakama, Pacarincama, Asnejkama, Jocuatacama, Osquillacama, todas las despedidas que hemos aprendido con su respectiva traducción. Igualmente en el ejercicio número 3. Igualmente en el ejercicio número 3, recuerden, primero saludan con su respuesta, la pregunta usual, su respuesta y sus despedidas. No se olviden, eso sería todo por hoy. Chicos, practiquen lo que son saludos, despedidas y la pregunta usual. Kunanka tupananchiskama.